Vale, comenzamos a ver un poquitín las pérdidas y ganancias en el cartón. Para eso, nosotros vamos a hacer una caja para un producto. El producto va a ser este de aquí. Es un elemento que tiene unas dimensiones, que ahora vamos a ver qué dimensiones, y vamos a preparar una caja y vamos a aprender qué son las pérdidas y las ganancias. Vamos a ver las dimensiones que tiene este elemento. Si lo medimos, este producto tiene de ancho, tiene 31 en la parte más ancha, 30 con 1 milímetro, o sea 31 milímetros. Después, como es de base cuadrangular, pues mide lo mismo, 31 en la parte más ancha. Y de alto tenemos que mide 50 milímetros. Vale, pues tenemos ya las medidas del producto. Vale, vamos a desarrollar la caja. Lo suyo, lo normal sería desarrollarlo de la siguiente manera. Si nosotros cogemos el cartón, decimos, vale, pues si tenemos 31 de ancho, pues cada una de las caras pues tendrá 31 milímetros. Esta cara tendrá 31 milímetros, esta otra también 31, 31, 31 y una pestaña. Eso sería lo primero que se nos viene a la cabeza. No es lo correcto, pero es lo primero que se nos viene a la cabeza. Entonces, si nosotros hacemos esto, yo ya la tengo cortada y preparada y ponemos el producto dentro, fijaos que al ponerla ya hay tensiones, es decir, ya me está diciendo esto no cuadra, es decir, yo ya no puedo cerrarlo bien, ¿lo veis? Este producto aquí no cabe, está tenso. ¿Pero por qué? Si las medidas son las que yo le he dado, es decir, es 31, 31, 31, 31 y el ancho mide 31. Porque en el cartón pasa una cosa, y es que cuando nosotros tenemos un doblez, ¿qué es lo que pasa? Fijaos aquí, en esta parte de aquí, ¿qué es lo que pasa aquí en el doblez? Pues que el material pierde parte de su dimensión. Es decir, este material que es un microcanal de calibre 2, es decir, tiene 2 milímetros de grosor, este material, al doblarse, aquí en el doblez, se come una parte de material. ¿Cuánto se come? Si doblamos a 45 grados, se come un calibre, es decir, 2 milímetros. ¿Y cómo lo contamos esto? Pues por cada lado del doblez se come medio calibre, es decir, en esta parte del doblez se come menos medio calibre. Y en esta otra parte se come otro menos medio calibre. Es decir, al doblar nosotros perdemos una parte de la dimensión, por lo tanto la tenemos que contar. Si sabiendo esto, vamos a ver qué es lo que haríamos para arreglarlo. Pues entonces nosotros, sabiendo que por cada hendido hay que contar medio calibre a un lado y medio calibre a otro, pues vamos a hacer lo siguiente. Hemos dicho que contábamos con 31, ¿verdad? Vale, pues a estos 31 milímetros que mide de ancho mi pieza, como sé que al doblar se come medio calibre, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues aquí hay un doblez, pues a este lado le digo, pues suma un calibre, que en este caso el calibre es 2, por lo tanto sumo un calibre que es 1 milímetro. Por lo tanto, la medida de esta cara, lo suyo sería que midiese 32. ¿Sí? Porque solamente hay un doblez, por lo tanto solo cuento medio calibre por doblez en ese lado. Vale, vamos al siguiente. En el siguiente también es 31, la medida del ancho, pero como sabemos que se consume medio calibre y medio calibre por hendido, tenemos que sumar, de un lado tenemos que sumar medio calibre y del otro más medio calibre. ¿Cuánto me da esto? Pues sumamos, aquí tenemos más 1, en total son 2, por lo tanto nos queda 33.
este lado nos quedaría a 33. Este otro hacemos lo mismo. Tenemos la base para que quepa el producto, que es 31 milímetros, y le añadimos las pérdidas. Como sabemos que va a perder medio calibre por cada hendido, por cada lado de hendido, por aquí medio y por aquí medio, pues le sumamos, aquí le sumamos más medio, por aquí le sumamos más medio calibre, en total ¿cuánto es? Más 1 y más 1, en total 31 más 1 más 1, 33. ¿Sí? En esta cara de aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues fijaos, esto cierra así. ¿Lo veis? Ahora mismo cierra así. Y la pestaña ahora la sacamos por fuera. No es lo más normal. Es decir, esto cierra así, ¿se ve? Es decir, aquí la pestaña está por fuera. ¿Sí? Vale. No es lo más normal, luego lo cambiaremos, pero ahora mismo para hacer estas pruebas yo tengo que sumar aquí el 31 de base, luego que tengo que sumar medio calibre por lado de las pérdidas, es decir, aquí sumo medio calibre, es más 1 y más 1, pero tengo que sumar algo más, porque fijaos lo que pasa, al ponerse esta pestaña por encima del material, esta longitud tengo que acoger un calibre nuevo, por lo tanto tengo que sumar 2 de este calibre para que esté por encima. Entonces le sumo 2 del calibre más un calibre que es 2. Por lo tanto, aquí tenemos 31 más 1 de la pérdida de calibre de un lado más 1 de la pérdida de calibre del otro lado del hendido, serían 33 más 2, 35. Vale, las pestañas normalmente las hacemos de 20, de 15 milímetros o de 20 milímetros, pero la pestaña ya no me importa tanto para la capacidad interior. Vale, ahora mismo si hacemos la prueba, fijaos lo que pasa, pues que ahora entra, ya no hay esas tiranteces que había antes, es decir, ahora ya está un poco más, entra y sale mucho mejor, ¿sí? El producto, pero está súper justo, está justo para el producto. ¿Qué es lo que pasa? Pues que nos falta darle unas tolerancias. ¿Qué son las tolerancias? Pues que el producto no quede apretado, sino que entre y salga con facilidad, no que quede aprisionado, que parezca como que al meterlo tienes que apretar para ¿eh? No hay tiranteces, pero está tan justo que el producto no se puede mover, ni sacar ni meter con facilidad. Entonces, ¿qué hacemos? Pues le damos por cada lado 1 milímetro de tolerancia. Entonces, cogemos el material, yo ya tengo aquí la prueba ya hecha, y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo mismo de antes, es decir, nosotros teníamos aquí en esta cara, tiene que entrar el producto que es 31 de ancho, pues ponemos 31, más luego acordaos, más 1 de un calibre, perdón, en este no hay hendido en este lado, por lo tanto solamente contaríamos por este lado medio calibre, por hendido, contaríamos medio calibre, y en este lado, ¿qué más tenemos que sumar? La tolerancia, que hemos dicho que sería 1, más 1 de tolerancia. La tolerancia la damos para que el producto quede holgado dentro de la caja. Aquí ahora me quedaría 31 más 1, 32, más 1 de tolerancia, 33. ¿Vale? La tolerancia es para que el producto no quede tan apretado, sino que quede holgado. En este otro, ¿qué hacemos? Recordad, 31 del ancho del material, más medio calibre de un lado, más medio calibre del otro. Recordad que el calibre es 2 del material total. Este microcanal es de 2. Hay microcanales de distintos calibres. Este en concreto es de 2. Por lo tanto, medio calibre por un lado 1 milímetro, más medio calibre del otro lado 1 milímetro. Aquí ya tenemos 32, más la tolerancia, que hemos dicho 1 calibre. ¿Sí? Entonces tendríamos 31 más 2, 33, más 1 de tolerancia. Tendríamos aquí en esta cara un total de 34. Vale, siguiente cara. 31, que es la base donde tenemos que meterlo, más
1 por lado de la pérdida, más 1 de tolerancia. Esto nos da 34, igual que en la anterior. Vale. La siguiente cara, ahora ya vamos a tener en cuenta que pasa por encima, por lo tanto tenemos que sumar el material extra, ¿sí? Al pasar por encima, aquí, ¿veis? Lo mismo que hemos explicado antes, la pestaña esta está por encima, por lo tanto, este de aquí tiene que tener un calibre más que las demás caras. Entonces pondremos 31 más 1 de pérdida por este lado, más 1 de pérdida por este otro, más 1 de tolerancia, más 2, un calibre, porque la pestaña va a ir para afuera, ¿sí? Porque está para afuera la pestaña esta, entonces añado un calibre que correspondería al calibre de esta pared de aquí. Sí. Vale, en total tenemos 31 más 2, serían 33, más 1 de tolerancia, 34, más 2 de ese calibre que alargamos para poder acoger la pestaña al exterior. Entonces nos quedaría 36. ¿Sí? Si doblamos y probamos con el producto, ahora veremos que ahora ya queda holgado. ¿Sí? ¿Veis que pasa perfectamente? Vale. Es decir, ahora ya el producto aquí se puede meter, se puede sacar y se trabaja con él con facilidad. ¿Vale? Eso tenemos que aprender de las pérdidas y las ganancias. Vamos a hacer ahora una cosa. La pestaña esta por aquí en el exterior no es lo más correcto. Lo más correcto sería que estuviese en el interior. Pues vamos a hacer ese cambio de esa pestaña al interior. ¿Y cómo tienen que medir? ¿Qué tienen que medir las piezas para que esta pestaña esté en el interior? Vamos a ver. Vamos a coger otro material, yo ya lo tengo cortado y preparado, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que contar? En este de aquí tenemos que contar, y vuelvo a hacer lo mismo de antes, 31 más 1 del hendido de este lado, más 1 de tolerancia. Y ahora aquí, como este va a ser hacia el exterior, es decir, esta pared de aquí va a estar tapando esta otra de aquí, es decir, va a llegar hasta aquí, como tiene que tapar el exterior, es decir, si no lo hacemos bien nos quedaría así. Para hacerlo bien tenemos que alargar hasta aquí. ¿Cuánto tenemos que sumar? Pues un calibre. Es decir, aquí le tenemos que sumar 2, más un calibre, más 2. Vuelvo a explicar, este 2 lo hemos sumado porque ahora la pestaña está en el interior y esta pared de aquí, si no la alargamos, nos va a quedar así, es decir, no nos va a tocar el fondo. No nos va a tocar aquí, fijaos, no nos va a tapar hasta el final del pack. ¿Sí? Nos va a quedar este calibre visto. Entonces alargamos un calibre que es 2 y así lo tapamos, es decir, que nos quede así. Si no pusiésemos ese calibre, nos quedaría así, es decir, nos quedaría la caja vista. Esta parte de aquí, la pestaña, ese trozo de pestaña que corresponde al calibre, nos quedaría vista. En cambio, si lo hacemos justo, nos quedará a ras. Vale, entonces añadimos ese 2. Contamos, serían en total 34 más 2, aquí tendríamos 36. Vamos a hacer el siguiente. El siguiente es la pared que sí que tenemos que alargar para que quepa ahora esta nueva pestaña en el interior, aquí, esta pared de aquí va a tener que ser más larga. Es decir, para que quepa esta de aquí que metemos en el interior, esta pestaña, esta de aquí va a tener que ser más larga. ¿Cuánto más larga? Pues un calibre, que es lo que mide la pestaña interior. Entonces vamos a contar. Tenemos 31 del objeto para meter, que es el ancho, más 1 de tolerancia, perdón, más 1 por un lado de pérdida, más 1 por el otro lado de pérdida, más 1 de tolerancia, más 2 para coger la pestaña interior. En total, aquí nos da el 31 más los 2 de pérdidas,
33 más 1 de tolerancia, 34 más 2 del calibre para meter la pestaña interior, nos vamos a 36. Vale, siguiente, hacemos 31, que es la base, más pérdida por un lado, más pérdida por el otro, más 1 milímetro de tolerancia, más, ya estaría aquí todo, ¿sí? Porque ya no necesitamos más. Esta pared nos va a quedar así, por lo tanto ya estaría, ¿sí? No hace falta, simplemente con la tolerancia nos quedaría como hemos visto antes para que pase el producto. En total, 34. Y esta pared final, como va a ser la de dentro, va a ser una pared, ahora ya no es normal, ya no hay que alargarla porque la pestaña está dentro, la que había que alargar era esta otra. Por lo tanto, lo que hacemos aquí es lo mismo que en las anteriores. 31 del ancho normal, más 1 de tolerancia por un lado, más 1 de tolerancia por el otro, perdón, 1 de pérdida por un lado, pérdida por el otro, más 1 de tolerancia, tenemos 34. La pestaña 15 o 20 milímetros. ¿Y entonces qué hemos conseguido ahora? Pues que al ir la pestaña por adentro, el producto sigue quedando holgado, hay espacio para la pestaña, etc. ¿Sí? Vale, muy bien. Entonces, me imagino que todo esto queda claro. Ahora os voy a explicar, vamos a desarrollar este mismo pack, lo vamos a desarrollar con todas las pestañas para que también luego, si podamos realizar un ejercicio por nuestra cuenta y aplicar todas las ganancias y todas las tolerancias para poder jugar con todo esto. Este sería el último que hemos hecho, el de la pestaña interior, ¿vale? Sería este de aquí, y con las medidas contando con que la pestaña vaya al interior, ¿sí? Vale. Ya. Vale, muy bien. Vamos a hacer el desarrollo de una caja con el producto que tenemos. Es decir, el producto que hemos visto antes en la parte de demostración de ganancias y pérdidas, hemos visto que el producto medía esto, 31 de ancho, más de profundo también 31 y 50 de alto. ¿Sí? 50 de alto, tenemos 31 de profundo y 31 de ancho. Vale, estas son las medidas del producto y tenemos un calibre 2 milímetros, es decir, nuestro material, que va a ser un microcanal en el que vamos a pensar para hacer el pack de este producto, pues va a medir esto de calibre 2 milímetros. Vale, lo vamos a dejar ahí en la esquina y vamos a empezar a desarrollar la caja. Para desarrollar la caja vamos a tener en cuenta algunas cosas que vamos a ir ahora explicando poco a poco. Vamos a desarrollar el cuerpo. Un pack lo podemos desarrollar de manera envolvente, que es la que vamos a desarrollar nosotros ahora, es decir, yo lo voy a hacer ahora un poco rápido, luego lo vuelvo a hacer un poco más lento y explicando. ¿Vale? Nosotros podemos desarrollar el pack de manera envolvente con las pestañas, aquí, estas serían al revés, serían para el otro lado. Tendríamos las pestañas aquí. Tendríamos también las otras pestañas aquí. Tendríamos la solapa de pegado aquí. La otra pestaña aquí. Vale, más o menos así tenemos el pack. Este sería el pack a nivel envolvente. Luego nosotros podemos desarrollar también el pack. Este es el más optimizado, el que más optimiza y que vamos a hacer nosotros ahora poco a poco. Pero luego también podemos partir de la base y desarrollar un pack. Este desarrollo de pack se llama en estrella, pero es un poquitín, se gasta más material con este desarrollo en estrella. Es decir, esta de aquí sería la base, esto que he puesto aquí, esto sería la base. Y lo demás lo desarrollamos en estrella. Estos son los laterales, lo que estoy haciendo ahora. Por eso se llama en estrella. Vale, gastamos mucho más material. ¿Y cómo se unen los laterales que ponemos? Aquí pestañas de pegado en todos los laterales. Pues sería un poco incómodo.
pestañas. Estos estrellas se suelen solucionar de la siguiente manera. Aquí en medio se suele dejar material que se dobla y se mete hacia adentro. No sé si me estoy explicando. Este material se dobla y se mete hacia adentro. De tal manera, puede ser así, se entiende, ¿verdad? Ahora al doblar para arriba, en uno de ellos estaría la tapa y en otros tendríamos que poner también solapas. Unas solapas para embellecer, para el acabado. Serían hacia el otro lado, aquí y aquí. Vale, más o menos todo esto de aquí. Solamente para explicar el desarrollo en estrella, ¿vale? Pero no lo vamos a hacer en estrella, simplemente para que sepáis que se puede hacer también en estrella, ocupa mucho más material, pero lo vamos a hacer en un desarrollo envolvente. Entonces, vamos a empezar para pensar las medidas, vamos a empezar haciendo los laterales. Vale. Yo tengo esto y vamos a dividir en 4 caras. Vale, estas 4 caras yo tengo que decidir dónde voy a poner la solapa de pegado, la voy a poner aquí. ¿Vale? Y dónde voy a poner las tapas, porque no quiero que me coincida con la solapa de pegado. ¿Por qué? Porque la solapa de pegado, fijaos, voy a dibujar aquí, en esta esquina de aquí, voy a dibujar como visto desde arriba, es decir, es como si estuviese mirando desde arriba al pegar, al tener pegada la caja, es decir, imaginaos que en este producto lo miro desde arriba, ¿sí? Desde aquí lo estoy mirando. Vale, si yo lo miro desde arriba, la caja, con la caja abierta, fijaos, esta pared de aquí, que tengo aquí, esta pared de aquí es esta de aquí. Bueno, primero voy a dibujar todas, voy a dibujar las paredes y ahora os explico cuál es cada una de ellas. Vale. Cojo con el rosa, esta pared de aquí es esta de aquí, mirada desde arriba. Esta otra es esta de aquí. Y esta de aquí es esta de aquí. ¿Sí? Entonces voy a coger para esta otro color, el verde. Esta de aquí es esta de aquí. Y eso que he metido por ahí, eso que he metido adentro es la pestaña. Es esto de aquí. ¿Se entiende? Es decir, estas al doblarse quedaría así. Entonces tengo que tener cuidado de dónde pongo la tapa, porque voy a dejar las medidas estas así para que se entienda. La tapa la tengo que poner en un sitio que no perjudique al... que no tope con la pestaña, con la solapa de pegado. Entonces, vamos a ver, si yo la coloco aquí, que es la más correcta, fijaos, vamos a ponerlo en un lugar que sea incorrecto. Por ejemplo, si lo pongo aquí, la tapa sería esto así. Al cerrar, iría aquí la tapa, ¿verdad? La he dibujado, iría aquí la tapa. Al cerrar, chocaría esta solapa de aquí, al meterse, chocaría con esta. O sea, chocaría con la solapa de pegado. Y eso no nos va a permitir meter la tapa correctamente. Es decir, todo esto chocaría en este lateral de aquí, chocaría con la solapa de pegado. Y no queremos eso. Por lo tanto, ahí estaría mal colocada. Entonces, ¿dónde colocarlo correctamente? Pues depende de las necesidades que tengamos, pero yo creo que si lo colocamos aquí, pues vamos bastante bien. Si la colocamos aquí, iremos bastante bien. Aquí es aquí. Si la estamos mirando en planta, estaríamos aquí. ¿Sí?
Vale, siempre que ponemos una tapa se ponen unas solapas. Las solapas impiden que la tapa se meta hacia adentro, hacen que el cierre sea más seguro y embellecen el pack. Entonces las solapas las vamos a poner, siempre se ponen en los laterales de la tapa. Las solapas las metemos aquí. Fijaos que aquí he hecho este recorte. Este recorte es muy importante, luego lo voy a explicar un poquitín más al final, pero este recorte después va a venir aquí con la tapa. Vamos a ponerlo aquí. Todo esto es corte. Esta parte de aquí va metida. Esta parte de aquí va metida aquí, es decir, tiene que coincidir con esto. ¿Sí? Entonces, es muy importante que tengamos eso claro. Vale. Voy a seguir, ya que hemos hablado de todo esto, pues lo voy a hacer ya. Voy a hacer ya el corte aquí y aquí para las orejas de las solapas. Y ya borro esta parte de aquí. Veis que los hendidos los hago con línea discontinua. Todos estos hendidos de aquí tendrían que ser también con línea discontinua. Todo lo que es hendido tendría que ser con línea discontinua. Bueno, aquí hay algunos, por ejemplo, ese no va a ser hendido. Vale. Este de aquí no es hendido, los otros sí son hendidos. Y los hendidos los hago con línea discontinua. Vale, para que se entienda un poco mejor qué es corte y qué es hendido. Esto también hay que diferenciarlo en Artios CAD. Ahora porque no lo vamos a hacer, pero en Artios CAD o en Illustrator vamos a diferenciar entre hendidos y cortes. Vale, estos de aquí en medio también son hendidos, por lo tanto los voy a poner discontinuos para diferenciarlos de las líneas de corte. Entonces, hacemos los discontinuos. Vale. Hacemos la tapa de abajo también, que va a ser igual que la de arriba. Y hacemos la solapa. Vale. Y las otras solapas del otro lado, que irían aquí. Vale. Vale, ¿se entiende hasta ahora? Bien. No os preocupéis, si hay algo que no se entienda, luego tendréis oportunidad de preguntar y se puede repetir. Vale, voy a terminar aquí también la tapa. Borro el sobrante. Vale. Voy a hacerlo esto un poco mejor. Vale. Entonces, ahora mismo ya tenemos desarrollado bastante bien el pack. ¿Vale? Por ahora yo creo que está todo bastante bien. Vamos a ver las medidas, que es lo que nos interesa ahora. ¿Cómo sacamos las medidas de aquí, de esta caja? Pues vamos a verlo. Hemos visto que mide 31 de ancho, 31 de profundo. Pues esta cara de aquí, de ancho, ¿cuánto tiene que medir? Pues vamos a verlo. Para eso nos vamos a ayudar mucho de este dibujito de aquí. Voy a ponerle también las pestañas a este dibujito de aquí para que se entienda mejor dónde se sitúan. Lo voy a coger con el azul. Dónde se sitúan cada uno de los elementos. ¿Vale? Y aquí iría la otra pestaña. Fijaos que las pestañas las estoy haciendo a mano alzada, pero las estoy haciendo ya con una cierta inclinación. ¿Veis que aquí tiene como un ángulo? Tiene un ángulo de aquí tiene un ángulo de unos 15 grados, pues un poquitito menos. Vale, pues eso es bueno ponerlo
para que cierren mejor. Igual que aquí también tienen, aquí no es tan importante, pero también podemos darle un poquitín de ángulo. Este de aquí, esta es recta. Estas pestañas de aquí son rectas, luego vamos a ver para qué sirven y a qué distancia las tenemos que poner, porque no están no están justo en el, no pueden estar en el límite. Es decir, estas de aquí, para estar bien hechas, tendrían que venir un poco hacia adentro. Es decir, no pueden estar aquí en el límite, porque si tenemos que meter el material, tienen que estar un poco para adentro. Luego veremos, porque al ser calibre 2, si no se va a montar con el doblez. Con las pérdidas y las ganancias aquí se va a montar. ¿Y cuánto tiene que estar para adentro? Pues tiene que estar lo que gana un doblez, más luego poder meter la pestaña hacia adentro. Por lo tanto, tiene que estar pues como 1,5, yo dejaría 2. Con el calibre este dejaríamos 2. Luego vemos la medida, la distancia a la que tiene que estar. Vale, ahora mismo se entiende el desarrollo, cómo está. Vale, aquí lo que os decía, que va a ser muy importante las medidas. Es decir, esta cara de aquí tenemos, voy a coger el rojo, tenemos 31, ¿sí? Pero a 31 tenemos que sumarle de este lateral no se suma nada porque no hay doblez. Pero en este lateral sí que hay doblez. Por lo tanto, para cada uno de los lados, para aquí y para aquí, tenemos que sumar medio calibre para que luego al doblar, que se lo come, que es la pérdida, como pierde medio calibre por cada lado, el interior nos quede con la medida que queremos, en este caso 31. Vale, entonces, por este lado le tenemos que sumar medio calibre. Si el calibre es 2, pues le sumamos medio calibre. Sumándole medio calibre queda muy justo. Como hemos visto antes, tenemos que darle un poquitín de tolerancia. Entonces le vamos a dar más 1. Este 1 es de tolerancia. ¿Sí? Vale. Si nos fijamos aquí, estamos en esta pared de aquí, en la rosa. Esta pared de aquí. Entonces, ¿tenemos alguna cosa más? No, yo creo que con esto que le hemos dado 31 más 1 más 1 de tolerancia, ya estaríamos con esta pared. Vamos a la siguiente. La siguiente, y seguimos fijándonos en esta imagen, que nos va a ayudar mucho. La siguiente es 31 también. Perdón, en esta no. Aquí. 31, pero ya tenemos hendido a un lado y hendido al otro. Por lo tanto, le sumamos medio por un lado, medio calibre por un lado y medio calibre por el otro lado. ¿De acuerdo? Y le sumamos 1 de tolerancia. Este 1 milímetro se lo vamos a sumar a todos. No es una cosa estándar, pero al menos dejar un poquitín, también depende del tamaño del producto. Pero dejar un poquitín para que no entre como apretado el producto. Y aquí vamos a tener que sumar también otra cosa, es decir, en esta pared de aquí, ahora estamos en la azul, en esta pared de aquí no solamente tenemos que sumar lo que hemos puesto aquí, sino que además tenemos que contar que aquí va a haber la solapa de pegado, que es un calibre, es decir, 2 milímetros. Por lo tanto, estos 2 milímetros los tenemos que sumar a esta pared. Porque si aquí tiene que caber, si aquí tiene que entrar el producto, esta solapa se está comiendo 2 milímetros del interior. Por lo tanto, lo tenemos que tener en cuenta y esa medida se lo damos a esta pared, a la azul. Entonces, tenemos que sumar más. Voy a coger el rojo. Tenemos que sumar más 2 de la solapa de pegado. Vale, las siguientes ya son todas más parecidas. 31 más, cada vez que tenemos hendido, se come medio calibre por cada lado, por lo tanto, más 1 y 1 de tolerancia.
¿Sí? Correcto. Y la última, pues es exactamente lo mismo. Acordaos que nos ayuda mucho el mirar aquí. El ver aquí qué es y cómo funciona nos va a ayudar mucho. Es decir, qué es lo que tenemos que sumar y qué no. Entonces, este sería 31. Como tenemos hendido a un lado y a otro, pues más 1 y la tolerancia. Las solapas las solemos hacer de 20 milímetros. Las solapas ya no hace falta tener en cuenta la ganancia o la pérdida porque la solapa no nos interesa esa pérdida o ganancia del doblez, la dejamos a 20 y en 20 funciona bien. Para este tipo de paquete, hay paquetes, por ejemplo, en corrugados de canal mayor, las solapas tienen que ser más grandes, por supuesto. Pero en este, que es microcanal, con 20 ya tenemos más que suficiente. Vale, ya tenemos el desplegado, el ancho. Vamos a ver cuánto sería las tapas y las solapas. Vamos a verlo. Vale, las tapas. Vamos a hacer las tapas. ¿Cuánto mide? Bueno, vamos a hacer primero la altura. La altura hemos dicho que eran 50, ¿verdad? Si queremos que aquí quepa 50, tenemos que tener en cuenta aquí que tenemos 2 hendidos, por lo tanto, más medio calibre y más medio calibre, ¿sí? Es decir, por los hendidos, por cada lado, más medio calibre, y después en la siguiente cara se va a doblar esta solapa y esta solapa va a hacer un cúmulo de un calibre de 2 milímetros. Por lo tanto, esta tapa de aquí tiene que estar por encima de esta. Es decir, para que lo veamos claro, voy a borrar aquí esta de aquí y voy a dibujarla 2 milímetros con el azul. 2 milímetros por encima de esta. ¿Sí? Lo he exagerado ahora, pero tiene que estar 2 milímetros por encima de esa, porque la solapa va debajo y esta tiene que estar por encima. Y como son 2 milímetros, pues perfecto. Vale. Lo siguiente. La siguiente sería aquí abajo, que hacemos lo mismo. Borramos aquí, simplemente para verlo. Lo hago más exagerado porque luego al realizarse estaría por arriba. Vale, por lo tanto, ¿qué tenemos que sumar aquí? Pues 2 también, más 2, que es de esta, de la solapa esta al doblarse, de ahí vienen estos 2, ¿sí? Vale, y aquí abajo hacemos lo mismo, más 2, que vienen también, estos 2 vienen de este grosor de aquí. Vale, aquí ya estaría. En cambio, este de aquí, la altura de este de aquí sería 50 más hendido, ya estaría. ¿Sí? Este de aquí, en cambio, sería simplemente 50. Esta altura de aquí, desde aquí hasta abajo, sería solamente 50. ¿Vale? Porque no hay hendidos. Y aquí tendríamos lo mismo que en el otro. 50 más 1 y más 1. ¿Sí? Vale. Las alturas las voy a poner en otro color porque si no veo que nos estamos liando, ¿vale? Las alturas las voy a poner marcadas así para separar. Vale. Y Vale, así ya está. Vale, vamos a por las tapas. Las tapas y las solapas. Vale, la tapa de aquí a aquí va a medir lo mismo que teníamos aquí. Es decir, esto de aquí es exactamente lo mismo que tiene que medir ahí. Es decir, el ancho es el mismo.
eso no hay problema. Pero el alto de estas tapas, ¿cuánto tiene que ser? Pues tiene que ser 31, hemos dicho, ¿verdad? Aquí en la figura lo tenemos, pues tenemos 31, pero aquí tenemos que sumar hendido y hendido. Por lo tanto, medio calibre por cada uno de los lados, más 1 y más 1. ¿Sí? Vale. Después tenemos que sumar la tolerancia de 2. Hay de 2 de 1, más 1 de tolerancia. Esta tolerancia se la hemos estado dando en todos los lados, por lo tanto, en la altura no hemos dado la tolerancia. En la altura hay que sumar más 1 de tolerancia. En todos. Más 1 de tolerancia, más 1 de tolerancia y más 1 de tolerancia. Vale. Después estábamos en la pestaña. La pestaña, recordad que el largo de esta pestaña, es decir, esta longitud de aquí, vamos a coger otro color, vamos a coger el magenta, el rojo, vamos a coger el rojo. Fijaos que esta longitud de aquí coincide con la longitud del azul. ¿Y qué pasaba en el azul? Pues que en el azul, esta longitud de aquí coincide con la del azul. Entonces, ¿qué pasaba con esta longitud? Pues que esta longitud sumábamos 2, estos dos de aquí, sumábamos 2. ¿De dónde vienen estos 2? De la solapa de pegado. ¿Os acordáis? Lo hemos visto antes. Por lo tanto, tenemos que sumar aquí 2 más 2. Vale. Este sería esta medida de aquí. Voy a cambiar aquí de color. Vamos a coger el verde. Esta medida de aquí, de altura, sería desde aquí hasta aquí. Es decir, de hendido a hendido. Porque esto de aquí, la distancia de aquí, tenemos que sacarlo un calibre. O sea, en este caso, 2 milímetros. ¿Sí? Todo lo que estamos haciendo aquí es en milímetros. No lo he puesto en ningún sitio, pero yo ya cuento con ello. 2 milímetros. Y nos vamos a la solapa. La solapa, desde aquí hasta aquí, vamos a contar 20 también. ¿Sí? Vale. Abajo es exactamente lo mismo que hemos visto aquí. Si queréis, lo vuelvo a repetir. Tenemos 31, que es lo que mide el producto. Tenemos hendido y hendido, por lo tanto, le sumo 1 a un lado más 1 al otro. Le sumamos 1 de tolerancia y le sumamos los 2 de la pestaña de pegado. ¿Sí? Vale. Eso es lo que mide la solapa de altura, desde aquí hasta aquí, hasta este hendido de aquí. Vale. Y luego tenemos que estas orejas que salen aquí, que son con corte, son 2 milímetros porque es un calibre. ¿Vale? Estas orejas son las que van a tocar con la caja, con la cara de aquí, es decir, van a cerrar y tocar con esta cara de aquí y impedir que terminen de meterse para adentro. Y van a meter estas orejas de aquí se van a meter en estos huecos que hemos creado nosotros, aquí. ¿Sí? Vale. Y ya solamente nos falta la medida de las
de las solapas estas de aquí. Estas solapas de aquí, ¿cuánto tienen que medir? Pues si tenemos un total de 31 del ancho, no pueden medir más de la mitad de ese ancho. En este caso serían 15,5, vamos a poner 15. No podrían medir más de eso. ¿Podrían medir menos? Sí. En este caso, como son tan pequeñas, pues es recomendable que no midan menos porque entonces van a ejercer más tensión hacia afuera. Vale, por lo tanto, la medida de estas, desde el hendido hasta el final de la solapa, serían 15. Si queremos ajustarlas para que queden perfectas en el centro, tendríamos que poner 15 más medio calibre, porque aquí hay un hendido. Pero como no nos interesa esa perfección tan exagerada, pues ponemos directamente 15. Pero que sepamos que si queremos tener en cuenta que en el centro se toquen, es decir, que esta parte de aquí se toque con esta parte de aquí, tendríamos que poner 15,5 más contar el hendido, si queremos que quede ahí perfecto, pero no nos vamos a arriesgar, porque a lo mejor lo peor es que fuese que se monten una encima de otra, eso sería un desastre. Vale, pues depende de la precisión que queramos, que contemos con eso. Y aquí igual 15 y 15. Vale, y ahora ya por último vamos a ver cuánto miden estas de aquí. Vamos a coger otro color aquí, por ejemplo, vamos a coger este tipo de verde. Bueno, no, el verde no, que estoy utilizándolo ahí. Vamos a coger el magenta fuerte. Vale, ¿cuánto tiene que medir esto de aquí? Esto de aquí y esto de aquí, la longitud de esta, tienen que ser parecidas. Parecidas, muy parecidas. Es decir, esta y esta miden casi lo mismo. ¿Cuánto tienen que medir? Pues vamos a ponerles, no sé, depende del tamaño del pack, de lo grande que sea el pack. En este caso no es muy grande, pues vamos a poner que midan esta de aquí 6 milímetros y esta de aquí vamos a ponerle un poquitito menos, a lo mejor 5,5 o 5, ¿vale? Si le dejamos 1 milímetro. Es decir, esta siempre es un poquitín más pequeña que esta de aquí. Vale. En este caso, no, vamos a hacer otra cosa. En vez de 5, vamos a ponerle 6, porque en realidad el tamaño, si aquí le dejo 6, porque ya lo estaba haciendo bien, porque si aquí le dejo 6, la otra, la de abajo, va a penetrar aquí, en este tamaño de aquí. Por lo tanto, ya me va bien, porque ya queda diferente. Al poner esta línea de aquí, la vamos a poner a unos 45 grados. ¿Sí? Por lo tanto, aquí ya va a poder entrar perfectamente si mide lo mismo que esta parte de aquí. Es decir, la oreja mide lo mismo que eso. Vale, perfecto. Bien. Vale, después recordad que hemos dicho que aquí dejábamos, entre esta y esta, dejábamos un ángulo de unos 15 grados. Aquí también dejábamos un ángulo de unos 15 grados. Que aquí, vale, todas las demás ya se repiten. Aquí podemos dejar o bien 30 o 45. Yo no dejaría 45, 45 es como demasiado. Pero bueno, depende de lo que queráis de pestaña, ¿vale? Y ya tendríamos el desarrollo del pack. Ahora simplemente tenemos que sumar y ya lo tenemos. Vale, pues este es un ejercicio que tenemos que aprender a hacer.